El título del cartel es ¿Cuál otro? Voy a comenzar con una frase de un libro de Han, que es El aroma del tiempo. Ya no toleramos nada que dure, ya no sabemos cómo hacer para lograr que el aburrimiento dé frutos. El trabajo del cartel ha permitido reflexionar sobre temas actuales de la sociedad e interrogar de qué otro estamos hablando. Es necesario recapitular de manera general lo que se entiende por otro con mayúscula para comprender sus movimientos durante la última época. Lacan, en 1954, introduce el lugar del gran otro como garante de la verdad, garante que no es reconocido por el sujeto debido al muro de lenguaje que se interpone. Plantea a un otro pequeño que será la sombra de este gran otro, el cual se intenta encontrar en análisis. ¿A quién realmente se dirige el sujeto? En el esquema se muestra un corte en la relación del gran otro con el sujeto y va a mantener el siguiente recorrido. El gran otro se dirige al yo y al sujeto. El sujeto se estructura como una abertura o falta por el muro del lenguaje y este se dirige a los otros semejantes. Y de aquí se forma una relación imaginaria con el yo. Es solo en el análisis que podrá verse más allá del yo, en una dimensión de sujeto. Lacan, en el texto El yo, en la teoría de Freud y en la teoría psicoanalítica, plantea: si la palabra se funda en la existencia del gran otro, el verdadero, el lenguaje está hecho para remitirnos al otro objetivado, al otro con el que podemos hacer todo cuanto queremos, incluido pensar que es un objeto, es decir, que no sabe lo que dice. Este texto introductorio de Lacan coloca un muro que separa de cierta forma al sujeto del gran otro y se comprende al sujeto como una entidad que solo existe en el discurso. De Sal plantea que el sujeto es aquello que se nombra en un discurso que no es pronunciado por él sino por el gran otro, lo que se debe entender como el conjunto de significantes que preceden a la existencia de cada persona, dándole un lugar a la misma, es decir, el otro permite una organización. ¿Qué vamos a encontrar en este gran otro? Vamos a encontrar todos los antecedentes históricos, culturales, antropológicos y de deseo que conforman la estructura del lenguaje, y aparece en un primer momento en un semblante que es la madre o cuidadora como soporte para el niño. Se le da un lugar de otro completo que tiene aquello que falta, pero en el circuito de constitución del sujeto, el otro no puede llenar aquello que falta, generando un sujeto deseante y en busca de ese objeto que se perdió. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad? ¿Acaso este otro es dador de una verdad incuestionable? Si ya se va perdiendo ese muro divisorio entre el sujeto y el gran otro, ¿podría pues perderse esa falta que le permite al sujeto desear? En el texto El aroma del tiempo, Han plantea que la aceleración generalizada del proceso de vida priva al hombre de la capacidad contemplativa, aludiendo quizá a la dificultad que presenta el hombre moderno de permanecer. Busca todo el tiempo objetivos y metas nuevas, impidiendo generar una historia e inclusive una prehistoria, ya que desea desamarrarse de lo que le ata para ser libre, no tener una gravitación en el mundo, es decir, no estar sujetado a nada. El sujeto y sus relaciones ya no se estructuran por cortes ni transiciones. Las personas se apresuran por pasar de un presente a otro, de un objeto a otro, sin permanecer en un lugar. Y cada vez se tiene la impresión de que el tiempo corre más rápido que antes, pero en realidad es el sujeto que se encuentra movilizándose todo el tiempo para evitar perder su satisfacción. Por tanto, se siente que el tiempo se pierde, porque el disfrute que se experimenta
planeta es cada vez más corto. Las transiciones y los cortes le confieren un sentido. La idea de ausencia de límite desemboca en pasar sobre los ritos que dirigen a una cultura. La mirada busca encontrar todo y en realidad logra encontrarse con la nada. Se busca el objeto como causa de deseo, ya no como una identificación o representación. El objetivo de este discurso es no dar paso a la imaginación y a la creatividad para dar cuenta del objeto, sino al contrario, empuja a la búsqueda de un objeto que se vuelve transitorio, pero que se satisface en ese momento. Antes, por la constitución del gran otro, este objeto primordial, causa de deseo, como le denomina Lacan, no se alcanzaba, quedaba en la oscuridad y quizá nos acercábamos al mismo, pero solo a partir de una sombra. Esto hacía sostenible una historia, un antes, durante y después. Pero actualmente, ese gran otro está del lado de la transparencia, desubjetivizando cada vez más al sujeto, poniéndolo a la orden del discurso neoliberalista. Es necesario recalcar que dentro de este entramado no se puede negar que el avance tecnológico, conjuntamente con el discurso enfocado hacia los derechos, ha traído grandes avances. Sin embargo, tiene su otro lado, y es pensar también hasta qué punto se comienza a generar otro tipo de esclavitud. Pienso en el padre de la horda primitiva que planteó Freud. Es el padre queriendo devorar y, en resumen, ¿acaso la tecnología no nos devora de a poco y nos vuelve a merced de ella, dejándonos sin historia, sin hilos que tejer, porque ya no es necesario tejer nada, solamente disfrutar y desechar? La relación con el mundo y con nosotros mismos está regida a partir de la falta, por lo que su ausencia promulga este rompimiento de la relación con el otro y los otros. Existe una liquidación de la instancia fálica, por lo que se evita la división subjetiva, la promulgación de un bienestar total que provoca grandes estragos en la vida psíquica, porque, como sabemos, la condición de sujeto en falta siempre será para los neuróticos algo que nos movilice a buscar. Pero con la nueva forma de estructuración psíquica, ¿qué otro está ordenando una forma específica de goce? El pensar sobre este otro con mayúscula nos permite a los sujetos tener una narrativa que constituye, una narrativa que, si bien es cierto, nos ubica en un lugar y también da paso a un cuestionamiento. Sin embargo, en la época en que se quiere evitar estar sostenido a dicha narrativa, se debe todo el tiempo comenzar de nuevo. Ya no se considera el pasado, no se presta atención al presente, ni existe una intención en el futuro. Es probable que los ideales queden abandonados porque lo más importante en la actualidad es estar bien. ¿Y qué quiere decir estar bien? El lugar del sujeto cambia. Como dice Neilman en su texto El hombre sin gravedad, dice él, el hombre sigue su propio impulso con una ausencia de puntos de referencia. Está organizada ahora por la exhibición del goce, cambiando la forma del funcionamiento social. Este cambio o producción de la nueva economía psíquica proviene del denominado progreso, algo que siempre lo escuchamos en las redes, en los políticos, en el discurso. Se entiende al progreso como ese reconocimiento que en el cielo no hay nada, está vacío, tanto de Dios como de ideologías. Es una ausencia de toda la historia que gira en torno a cada sujeto. Este queda despojado de su historia que le proporcionaba una identidad para sí y para la colectividad.
se torna imposible el lazo con el otro, provocando una liquidación colectiva de la transferencia. La libertad de ese otro es acompañada con una ausencia de autoridad y referencia. No hay un saber que sostenga, genera una crisis en la transmisión del saber. Lo imposible se torna posible. Y creo que aquí vale recalcar lo que mencionó Martita, estos discursos, que le dicen todo lo puedes. La satisfacción por cualquier medio es posible, pero cada vez el encuentro con el otro se torna insoportable, porque ese encuentro genera una pérdida. Entiendo que la propuesta del título El hombre sin gravedad es la analogía de un hombre casi muerto que no mantiene una relación con los otros. Se encuentra en una sociedad que prima el consumo y no la relación. La autoridad, por tanto, tiene otro lugar. Ya no pertenece a un lugar de respeto ni de ley. Además, que la modernidad promueve la igualdad y denuncia la disimetría. Todos tienen que ser iguales. Sin embargo, la envidia